Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Gusto en saludarles. Espero que este día tenga un bendecido día. De hecho, debemos de dar gracias a Dios por cada día que el Señor nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos y poder decir gracias, Señor, porque la misericordia de Dios es para con nosotros todos los días. Hoy vamos a reflexionar un poco en un tema que es de gran importancia que nosotros meditemos en él. ¿Cuántas personas rechazan la palabra de Dios? El rechazo a la palabra. Me estaba poniendo a pensar cuando Jehová Dios comisionó a Noé. Dice la palabra del Señor que la maldad era mucha en la tierra. Lo mismo que pasa en nuestros días. Hay mucha maldad. El hombre se levanta contra otro hombre y le quita la vida. Hay personas que asesinan, violan y hacen tantas barbaridades, de las cuales el Señor ya sabe que el hombre por naturaleza falla. De hecho, dice la palabra que desde que el pecado entró en nuestros primeros padres, de hecho ya el hombre trae para venir y pecar, fallarle al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo les quiero compartir un corto devocional esta mañana. Si usted tiene su Biblia en su casa y quiere dar lectura, allí nos habla en el Génesis 6 de la maldad del hombre. Cuando nosotros leemos el capítulo 6, verso 5, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es lo mismo que está sucediendo en nuestros tiempos. Hay mucha maldad. De hecho, la Biblia habla de ciertas ciudades que fueron borradas, quemadas a fuego, porque la maldad del hombre era demasiado en la tierra. Y es lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. El hombre se levanta y le quita la vida, se hacen guerras. Y de hecho, estaba yo mirando que en los 6.000 años que tiene el planeta Tierra de existir, donde se puso el primer hombre, la primera mujer acá en la Tierra, dice que solamente 25 o 50 años ha habido paz, que todo el tiempo ha habido guerras. Entonces la maldad ha sido demasiada. Cuando leemos el verso 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La Biblia dice que cuando nosotros fallamos, entristecemos el corazón de Dios. Entonces Dios se dio cuenta que la maldad era demasiada y que le dolió a Dios en el corazón. Este texto siempre me ha llamado la atención cuando dice que se arrepintió Dios. A decir verdad, dicen los escritores extra Biblia, los comentaristas, que Dios no pudo haberse arrepentido. De hecho, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, coincido, porque Dios es un Dios verdadero. Dios no se arrepiente. Le duele a Dios en el corazón cuando el hombre falla, cuando las personas fallamos. Entristecemos el corazón de Dios. Por eso es necesario, es menester que nosotros, como conocedores de la palabra, tratemos de no poner triste a Dios. Entonces, el verso 7 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Aquí nos damos cuenta que cuando el diluvio vino, todo ser murió. Todo ser, todos los animales. Pero fíjese lo que dice el 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Usted no quisiera hallar gracia ante los ojos de Dios? A veces queremos hallar gracias en el patrón, en ciertas personas, pero yo hoy que leo la palabra del Señor me doy cuenta que es mejor hallar gracia ante los ojos de Dios. De hecho, cuando el Jehová Dios le dijo a Noé que iba a
exterminar todo lo que había en la tierra, todo lo que tuviera vida. La palabra dice que Noé aproximadamente trabajó y predicó 120 años. Por 120 años él estuvo trabajando, pregonando. Dice la Biblia que él es un pregonero de justicia. Cuando nosotros leemos otros textos, por ejemplo el 7:6, en el 7:6 dice la palabra del Señor, cuando leemos, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Nosotros nos damos cuenta que solamente 8 personas se salvaron. Yo me pongo a pensar, cuando Dios comisionó a Noé, dicen que el mar, la playa estaba lejos. ¿Y cómo es posible? Él dio la orden, dijo a Noé que hiciera este barco, que metiera al arca especie de ciertos animales y le comisionó. La vas a hacer de tantos codos de anchos, tantos pisos, 3 pisos, le harás una ventana por arriba. Y ya nosotros conocemos la historia de cuando las aguas dice que estuvieron aproximadamente 150 días sobre la faz de la tierra. Entonces, Dios comisionó a este hombre para que construyera ese arca, ese barco. Dicen, cuando nosotros leemos otros comentarios bíblicos, o de hecho hay películas que se han hecho, que se burlaban de él. Es posible, se burlan de los cristianos. La persona le dice, cuando se comparte el plan de salvación con otra persona, algunos se ríen y dicen, ¿quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Cuando le decimos a las personas que un día nosotros dejaremos esta tierra y que hay 2 caminos, cielo e infierno. Entonces, hoy que estamos vivos, tenemos la escoja para poder escoger a dónde ir, válgame la redundancia. Entonces, yo escojo dónde salir. Entonces, hoy nosotros podemos escoger a dónde queremos pasar la eternidad, si con Cristo Jesús o en el infierno. Entonces, mis queridos hermanos, estos cortos devocionales los compartimos porque es necesario que yo tengo que compartir de lo que yo estoy aprendiendo, de lo que un día el Señor puso en mi corazón para que yo compartiera, estudiara. Y es lo que me gusta, estudiar, buscar más de las Escrituras, porque dice que ellas dan testimonio del Señor. Entonces, déjeme decirle algo. En estos tiempos la gente se burlan de los cristianos, pero no se burlan, déjeme decirle, no se burlan del cristiano, se burlan de Jesucristo. Cuando hay personas que aún no quieren hacer decisión por el Señor, dice la palabra que Noé fue un pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Es una persona que predicaba la palabra, era un atalaya, era un hombre que compartía la palabra, hablaba a aquellas personas, a los que tenía ahí cerca, pero muchas personas no quisieron. La Biblia dice que cuando yo creo seré salvo yo y mi casa, dice. Entonces, aquí me doy cuenta de que Noé fue salvo, él y su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces, este hombre dice que él fue un profeta, un pregonero de justicia, un hombre que dedicó sus años para hablar de la palabra, que cuando tenía 600 años vino el diluvio. Entonces él estuvo, imagínense, si tenía 600 años, sacamos las cuentas que él tenía 480 años de edad cuando recibió esta orden, un mandato que Dios le compartió y le dijo, ¿sabes qué? Dice, construye esa arca. Uno de los textos que me gusta mucho y que los quisiera llevar a la práctica, y digo quisiera llevarlos a la práctica porque nosotros somos seres humanos y fallamos continuamente al Señor. El verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es bonito hallar gracia ante los ojos de Dios. Qué bonito es.
¿Sabe por qué? Porque Dios lo pone en un lugar, en un peldaño alto. Dios bendice a todo aquel que le sirve. No se conoce una persona que haya vivido y haya servido a Cristo y nunca haya sido bendecido. Siempre será bendecido. Ahora, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nosotros nos damos cuenta de cómo el Señor ha traído reprensión de cierta forma a la tierra. Lo hizo cuando el diluvio, las personas se reían. ¿Sabe por qué se reían? Cuando nosotros leemos en el Génesis, dice que de la tierra salía un vapor y no llovía. Por lo tanto, como no llovía, así era como crecía la vegetación, los árboles, la fruta, los vegetales. Entonces, la gente se reía. Hoy se ríen porque decimos a las personas que un día vendrá juicio para esta tierra y que Dios nos habla de cielo e infierno y que muchas personas irán al infierno si no toman una decisión por el Señor. Entonces, Dios se preocupa, Dios quiere que el hombre se salve, que el hombre venga a Cristo. Dios quiere que usted haga una decisión por Él. Entonces nos ha dado el libre albedrío, tenemos la escoja. Nosotros podemos escoger dónde estar, si en el paraíso o en el infierno. Entonces, en la Biblia hay muchas historias. Algunas personas dicen, nadie ha muerto y ha regresado. La Biblia nos habla de un hombre llamado Enoc, nos habla de Elías, nos habla de que Pablo resucitó a un cierto hombre que se murió. Nos habla de que Eliseo resucitó a un niño, al niño de aquella mujer que era estéril. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia donde hombres, Lázaro, por ejemplo, murió, pero Cristo lo resucitó. Entonces, nosotros como conocedores de la palabra tenemos que compartir estas historias que están bíblicamente, están allí, para que las leamos y las compartamos. Algunas personas se burlan del Evangelio, pero no se burlan de usted, se burlan de Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos en Génesis 6, donde dice que la maldad de los hombres era demasiada en la tierra, entonces, mis queridos hermanos, queridas hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre, Dios quiere que usted le busque. Entonces, lea el Génesis, se dará cuenta de las grandes verdades que están allí escritas para que nosotros meditemos en ella. Vamos a leer un pasaje que está en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, y si no perdonó, dice, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia ese, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense, esto pasó, lo está compartiendo el apóstol Pedro, un hombre que vivió muchos siglos después. Pero la palabra de Dios se ha venido compartiendo. Ellos la conocían. Anduvieron con el maestro de maestros, con el Señor Jesucristo. Entonces, acuérdese, la maldad de los hombres se ha corrompido. Hay mucha maldad. ¿Sí? Aquí nos está dando a entender este pasaje para que usted y yo meditemos en ellos. Y dice, y no perdonó al mundo antiguo, oiga bien, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, aquel varón de Dios que estuvo compartiendo, que trabajó, que buscó la madera, que no teníamos la maquinaria que tenemos en nuestros tiempos. Acá en los Estados Unidos, por ejemplo, llega una máquina y corta un árbol en 5 minutos, algo que duró 40, 50 años para crecer. Y se me viene a la mente esto del diluvio porque vivo en Texas. En estas 2 semanas ha habido mucha agua, han habido muchas catástrofes. Los policías, los bomberos han tenido que trabajar arduamente. Algunas personas han fallecido. Entonces, con 2 semanas que nos ha llovido, ya no queremos.
Imagínese aquella ocasión cuando llovieron 40 días y 40 noches. Y dice la palabra de Dios que las cataratas de los cielos fueron abiertas, dice, y cayó demasiada agua y que no hubo nadie que se salvara, sino aquellos que estaban en el arca, aquellos que estaban seguros en Dios, que Noé los había introducido a sus hijos y aquellos animales, los cuales tenían que estar allí para que después volvieran a procrearse. Entonces, mis queridos hermanos, Dios con 8 personas, empezó con 2 personas, vino el diluvio, después con 8 personas, Dios levantó a toda la raza humana que tenemos en la actualidad. Entonces nosotros vivimos de esas historias, y si usted lee la historia, póngala en su mente y en su corazón y medite en lo que pasaron aquellas personas por no haber hecho caso a lo que dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estos devocionales los hacemos con el único objetivo de que usted y yo sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones en Cristo Jesús. Te pido por aquellas personas que estarán escuchando, que tú abras su mente y sus corazones y que vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Nos damos cuenta de cómo Dios usó a este siervo, a este gran varón. Dice tu palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y nosotros, yo quisiera hallar gracia ante tus ojos, Padre. Perdona mis fallas, mis errores, y perdóname y sígueme dando esa fuerza y ese ánimo para poder compartir de tu santa palabra. En Cristo Jesús te lo pido, Padre bendito. Amén. Mis queridos hermanos, hemos vivido confinamiento. No hemos podido salir. Al parecer todo ya está volviendo a la normalidad. Entonces oremos al Señor para que las cosas cambien y podamos reunirnos, estar bien en las iglesias y poder hacer escuela dominical y convivir los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra del Señor. Gracias por la atención. Como siempre, decirle que el Señor le siga bendiciendo y que no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao.